Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Un placer y un gusto poderlos saludar por este medio. ¿Cómo están? ¿Con frío? Ya se vino el tiempo de frío, ya estamos en la temporada de frío. Estamos a menos de 2 meses que se acabe el año. Viene el Día de Acción de Gracias, viene Navidad, viene Año Nuevo y ya, por poquito para 2021, ¿verdad? Y aquí estamos, seguimos todavía poniéndole los mensajes, predicando por medio de Facebook, por la razón de que pues todavía no hemos recibido nada de que podamos abrir, pero estamos en espera, estamos confiando en Dios, que muy pronto vamos a poder estar juntos. Así que esta noche yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Mateo capítulo 21, verso 11. Del 21, verso 1 al 11. Aquí donde estamos está haciendo bastante frío. Porque en lugar de alfombra tenemos piso y los pies helados se sienten. Pero bueno, ahorita que empecemos a desarrollar el tema, esto va a entrar en un calorcito porque esta noche Dios tiene algo especial para ti. Así como lo tuvo para mí, lo va a tener para ti también. Así que yo espero que estés listo ya. Así que ya estás listo en Mateo capítulo 21, verso 1 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y se pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Padre, de poder estar aquí en esta tu casa, Padre, enseñando y predicando tu palabra, Padre. Padre, que esta noche, Padre, si hay alguien que no te conoce, Padre, que te pueda conocer esta noche. Si hay alguien que se retiró, Padre, que se pueda reconciliar contigo, Padre. Padre, tú envías esta palabra a cada uno para que la reciba, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, ayúdame a ser transparente, Padre. Humildemente te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, seas bienvenido a este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Después que fue localizado el pollino, pero antes que eso, el tema de esta noche es los 2 discípulos. Después que fue localizado el pollino, Jesús entró a Jerusalén montado sobre el mismo, cumpliéndose así la profecía. El pollino quiere decir, la asna y el pollino es una burra y su burrito. Pero aquí en la Biblia, Reina Valera dice, lo traduce como el pollino. Jesús entró a Jerusalén montado sobre él mismo, cumpliéndose así la profecía. Este acontecimiento, conocido como la entrada triunfal,
es considerada como la presentación formal de Cristo como Rey de Israel. Esto sucedió el domingo anterior a su crucifixión y es celebrado en la actualidad como Domingo de Ramos. Yo me acuerdo hace muchos años, antes de que viniera a este país, yo iba mucho a un pueblo de allá de Sonora que se llamaba San Pedro. Y ahí en San Pedro festejaban mucho todo esto, lo que es el Domingo de Ramos. Me acuerdo que decían, yo nunca averigüé por qué decían, vamos a corretear al viejito, la carrera del viejito. Y fíjense que se referían a la vía dolorosa, a todo lo que pasó Jesús. Lo correteaban unos que se hacen llamar fariseos, que pienso que han de haber sido los personificaban como fariseos, pero eran los judíos. Y lo correteaban hasta llegar a donde lo iban a crucificar. Entonces yo no entendía por qué hacían eso, pero ahora que he estado estudiando la Biblia, he asemejado esa situación, esa creencia que hacían para de una forma hacer lo que pasó en la vía dolorosa cuando Jesús fue crucificado. Y ahora entiendo que por qué le decían Domingo de Ramos. Yo recuerdo que donde iba pasando él, le iban echando hojas de palmera le iban echando, y el viejito corre y corre. Siempre se escogía un viejito que tuviera 80, 90 años, no sé por qué tan ancianito, pero muchas leyendas dicen que cuando terminaba eso el viejito moría. Yo nunca vi nada, pero eso es lo que decían. El significado de Hosana significa salva ahora. Se recuerda que leímos anteriormente que Hosana, Hosana, eso significa salva ahora. Cuando Jesús entró en Jerusalén, Él iba a hacer el más grande servicio para la humanidad, iba a entregar su propia vida. En ese domingo que Él entró, ese día que Él entró a Jerusalén, ya en el siguiente domingo iba a ser crucificado, para rescatarnos a nosotros de las manos del maligno. La gente lo recibe con gritos diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero fíjense, yo me pregunto, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, pero ¿cuántas de estas personas estuvieron cuando lo crucificaron y gritaban, crucifíquenle? Un domingo anterior lo alababan, lo bendecían, estaban contentos, había algarabía y fiesta. Era una fiesta porque Jesús venía entrando a Jerusalén. Pero, ¿qué sucedió después? Que las mismas personas que lo alababan, lo bendecían, le gritaban, crucifíquenlo. Esto sucedió cuando pusieron a escoger a quién iban a crucificar, si a Barrabás o a Jesús. Y la gente escogió que mejor soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Y la gente le gritaba, así como le gritaban vivas y algarabía que hacía la gente, fiesta, cuando entró a Jerusalén, ahora le gritaba que lo crucificaran, que lo mataran. Y a veces esto nos sucede también a nosotros como cristianos. Ahora usted va a decir, no, pero yo nunca he gritado que lo crucifiquen. Pero mire, ¿cuántas veces alabamos a Dios con nuestra boca, pero con nuestras acciones lo hemos crucificado? Cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer, cuando no hacemos lo que Dios nos pide, cuando no nos sujetamos a las autoridades puestas por Dios. Nosotros lo que hacemos es, lo crucificamos más. ¿Por qué? Por desobedientes. Porque no hacemos lo que Dios nos manda. Decimos que lo amamos y no hacemos nada por Él. Cantamos, adoramos, pero no, le cantamos, le adoramos, pero no hacemos nada para su reino, para que su reino crezca. Con nuestras malas acciones, no solo lo crucificamos, sino que le damos golpes a Jesús en sus heridas y contribuimos con los insultos que la gente le decía. O sea, ¿cómo miramos a nuestro prójimo? ¿Cómo lo miramos? Venimos a la iglesia, levantamos las manos,
pero salimos de aquí y no le hablamos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, algo, ¿por qué no? Porque me cae mal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Contribuimos a los insultos que la gente le decía, le gritaban cuantas cosas se les ocurría. Mire, cuando nosotros no vivimos conforme a lo que dice en su palabra y no lo obedecemos, es como si nosotros le estuviéramos dando martillazos a los clavos con los que clavaron a Jesús. Haga de cuenta eso. Cuando nosotros no obedecemos, literalmente es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios nos manda. Cuando venimos a la iglesia, ¿cuántas veces se nos manda decir, vas a servir en este lado, vas a servir en la puerta del baño, vas a servir en el parking, vas a servir aquí? ¿Qué sucede con eso? Cuando vamos renegando, cuando no queremos hacerlo, estamos desobedeciendo, estamos clavándole, dándole martillazos a los clavos con los que clavaron a Jesús. Pero qué diferente es cuando trabajamos en su obra y vivimos la vida que a Dios le agrada. Somos agradecidos con lo que tenemos y le servimos con gratitud y amor. Y no por lo que Él nos da, sino por lo que Él representa para nosotros. Esa es la actitud que debemos de tomar. Cuando nos ponen a servir en la iglesia, no debemos de renegar, no debemos de decir por qué, pero nosotros tenemos esa mala costumbre de decir por qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, para qué. Cuestionamos las órdenes. Y lo debemos de hacer por lo que Él representa para nosotros. Para mí, Jesús representa mi vida entera, 100% mi vida entera. Por Él tengo todo, por Él tengo esposa, por Él tengo hijos, por Él tengo trabajo, por Él tengo casa, por Él tengo carro, por Él tengo la vida misma, por Él respiro todos los días. Él es el amo, dueño y señor de todo el mundo. Por eso es que debemos de servirle. No servirle para recibir algo de Él. Si ya lo tenemos todo. Todo nos lo da. Lo que Él pide de nosotros es que seamos obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a su palabra. Obedientes a lo que dice en su palabra. Si es así, entonces viene a nosotros ese espíritu de servicio que nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, ¿qué pasa? Las cosas se facilitan más. Tenemos necesidades, nosotros no tenemos ninguna necesidad. Si nosotros trabajamos en la obra, le servimos a Dios y hacemos lo que Dios nos manda, nosotros no tenemos ninguna necesidad de estarle pidiendo, porque el Señor conoce todo de nosotros y lo que necesitamos. Y Él empieza, sin necesidad de que se lo estemos pidiendo, Él nos facilita las cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecerlo. Dios nos da la dirección de cómo tenemos que servirle. Primeramente debemos escuchar su voz. Mire, volvamos a leer Mateo capítulo 21, pero vamos a leer el verso 1 al 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino, con ella desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Jesús le da a los 2 discípulos instrucciones precisas en cuanto al asno y su pollino, incluyendo cómo deben responder si alguien les pregunta algo y en cómo llegar a un arreglo con el dueño del asno. Yo no he leído ni atrás, ni enfrente, ni en ninguna parte que estos discípulos que Jesús mandó renegaron o dijeron algo o lo cuestionaron. ¿Por qué les mandaba? Iban a entrar a Jerusalén. No conocían a la dueña de la burra y del burrito. No los conocían. Pero Jesús los mandaba. Y ellos no averiguaron, no cuestionaron. Simplemente obedecieron la orden. Y a veces nosotros, cuando nos mandan a hacer algo, tenemos que saber para qué, por qué, cómo, cuándo y dónde. Tenemos que preguntar todo.
Y muchas veces no hacemos caso y eso detiene nuestra bendición. Yo pienso que cuando Jesús les dijo, si alguien les pregunta algo, algo decide, el Señor los necesita y luego los enviará. Es más o menos parecido cuando usted va a ir a evangelizar y si usted no ora antes y le pide al Señor que lo ayude, que vaya con él, que decirle, Señor, voy a evangelizar a fulana persona, ayúdame, Señor, que ella esté lista para recibir la palabra, para cuando yo llegue, esa persona no me rechace. Y aquí sucedió lo mismo. Lo que hizo Jesús aquí fue algo sobrenatural. Porque Jesús lo único que le estaba diciendo era el Señor los necesita. Pero esa persona, Jesús ya había cambiado la actitud de esa persona, de la dueña de la burrita y del burrito. Ya le había cambiado la actitud. Su mente, su corazón iba a estar preparado para cuando llegaran los dos discípulos y si le decía algo, esas personas no tenían que decir no, simple y sencillamente, sí, llévenlo. ¿Por qué? Porque el Señor ya había tratado con ellos. Algo sobrenatural. Creo que más o menos me estoy entendiendo. Vamos a Juan capítulo 10, verso 2 al 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Jesús es el verdadero pastor. Todas las otras religiones o maneras de buscar a Dios son falsas. La única manera de buscar a Dios es de reconocer a Dios es que Dios es el pastor de todos nosotros. Es el pastor tuyo, es el pastor mío y de todo el mundo. Tanto el portero como las ovejas reconocen a Jesús como el verdadero pastor. A diferencia de otros dirigentes, Jesús tiene una estrecha relación con sus ovejas. O sea, contigo y conmigo. Si usted es el Hijo de Dios, le será fácil escuchar la voz de Dios y seguir estas reglas. Regla número 1, la Biblia. La Biblia es el testimonio verídico e infalible de Dios de su actividad salvadora por la humanidad por Jesucristo. No hay palabras humanas ni declaraciones de instituciones religiosas que igualen su autoridad. No hay. La única autoridad es la Biblia. La Biblia. Es la palabra de Dios que nos aconseja y nos enseña para que seamos personas felices. Eso es lo único que quiere Dios de nosotros. Que lo obedezcamos y que seamos felices. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Mire lo que dice. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted tiene su Biblia ahí, márquela, mire, esto para nosotros, esto es la Biblia. Este versículo, segunda de Timoteo 3, 16, 17, esto es la Biblia. Para esto sirve la Biblia. Yo quiero leerte algo que leí ahora a mediodía y me gustó y dije lo voy a poner aquí. Esto lo dijo Abraham Lincoln. Dice, estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia. Del contenido total de este libro, razona lo que puedas y el resto acéptalo por fe. Y vivirás y morirás siendo un hombre mejor. ¿Se fija qué clarito? Qué clarito decía este hombre que fue Abraham Lincoln. Lo leí varias veces y me gustó hasta que lo pude entender lo que estaba diciendo. Después de leer 2 de Timoteo 3, 16, 17, mire, para terminar con esto, con Abraham Lincoln lo que decía. Y eso es muy cierto.
Regla número 2, la oración. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no debe considerarse simplemente como un arma más, sino como parte de uno mismo en que la victoria se gana para los creyentes y no creyentes en el nombre de Jesucristo al trabajar juntamente con Dios. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios algo, nosotros estamos hablando con Dios, hablamos con Dios. Si se pierde esa costumbre de orar en la mañana, de orar a mediodía, de orar en la tarde, de orar por los alimentos, de darle gracias por todo lo que tenemos, principalmente eso, gracias. Si usted se levanta y lo único que hace es tomarse una taza de café, pero antes de tomarse la taza de café, dele gracias a Dios porque esta mañana usted se despertó respirando, usted se despertó viendo, usted pudo caminar, usted llegó al baño caminando, usted se pudo bañar, usted pudo salir al carro, manejar el carro, usted pudo llegar a su trabajo. Usted tiene que empezar a orar. Dejar de orar es rendirse ante el enemigo. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de buscar la presencia de Dios, usted es presa fácil para el enemigo, o sea, para el diablo. La oración debe ser una parte fundamental en la vida de todo cristiano nacido de nuevo, que fue lavado con la sangre de Cristo. Usted no puede decir que es cristiano lavado con la sangre de Cristo si usted no ora ni lee la Biblia. Usted tiene que orar, usted tiene que preguntarle al dueño de este mundo y darle las gracias por ese día que le dio. Usted tiene que comunicarse con él, usted tiene constantemente, usted tiene que en la mañana darle las gracias, en la tarde darle las gracias porque usted ya llegó a su casa. Orarle cuando usted va a hacer algo, orarle cuando, preguntarle a Dios en oración si lo que va a hacer está bien hecho o no está bien hecho. Inclusive le tiene que preguntar a Dios si usted es un joven y se quiere casar. Preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿tú estás de acuerdo? ¿Estoy con la persona indicada? ¿Estoy con la persona que tú quieres que yo me case? Eso le tenemos que preguntar. Inclusive en eso. Y así no nos vamos a equivocar. Porque si no le preguntamos y se casa con cualquiera, ahí después si usted se equivoca, pues ya usted ya se equivocó. Ahora lo que tiene que hacer es orar por él, interceder por él, para que vengan los caminos del Señor, ¿verdad? Así que es tan importante la oración. La oración es importantísima. Usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando usted ora, usted habla con Dios, y cuando usted lee la palabra, Dios le habla a usted. Usted tiene que compaginar las dos cosas, la oración y la lectura de la palabra, para que usted esté en completa comunicación con Dios. Si usted no hace esas dos cosas, usted no va a poder seguir en la vida, en una vida de bendición, en una vida recta, en una vida que le agrade a Dios. Número 3, la regla número 3, las circunstancias. Dios usa las circunstancias para llamar nuestra atención y para probar nuestra fe. ¿Cuáles son las circunstancias? Las enfermedades y los accidentes. Dios usa una enfermedad, Dios usa un accidente. Muchas de las veces nosotros se nos enferma un hijo o inclusive nosotros mismos nos enfermamos. Si tú estuvieras en oración con Dios, si estuvieras leyendo la palabra, te dieras cuenta que Dios te está hablando. Dios está moviéndote así para que los frutos caigan. Dios a veces permite las enfermedades, permite los accidentes que pasen. Muchas de las veces me ha tocado que me platican, que dicen que les pasó un accidente y el carro quedó hecho pedazos y a ellos no les pasó nada. Es Dios hablando, arrepiéntete, ven a mis caminos, ya no sigas viviendo la vida que estás viviendo. En las enfermedades igual. Dios a veces ha usado enfermedades, llevarlos al hospital
para poder que se conviertan, para poder que se conviertan de su mala manera de vivir. A través de Moisés, Dios usó las plagas para convencer al faraón que dejara libre al pueblo de Israel, pero el faraón nunca quiso escuchar. Le llegaron las 10 plagas. Tuvo que perder a su hijo para poder entender lo que Dios le estaba diciendo. Y después de que perdió a su hijo, fue cuando soltó al pueblo de Israel, lo dejó libre. No esperemos nosotros que Dios nos ponga una enfermedad en nuestra familia para poder que vengamos a los caminos de Él. Mejor vengamos por las buenas. Esto sucede cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere que vengas a los caminos de Él, Él va a poner circunstancias, Él va a poner pruebas para que entiendas que te está hablando. Y cuando no estamos oyendo lo que Dios nos dice, Dios permite las pruebas. A veces tú dices, el dinero no me alcanza, tengo problemas con mi familia, mis hijos son rebeldes. Es Dios hablándote a ti como sacerdote de la casa. Ya no juegues al cristiano, no juegues a la iglesia. Afírmate como debe de ser. Si tus hijos son rebeldes, los hijos son el reflejo de los padres. Si tus hijos son rebeldes, pregúntate tú mismo, ¿por qué son mis hijos así? ¿Qué les has enseñado en el transcurso de su crecimiento? Todo esto nos pasa para que nos demos cuenta que Dios es nuestro proveedor y nuestra única ayuda en las aflicciones. Todo esto lo permite Dios. Y no es que Dios quiera hacerte daño, no es que Dios quiera tomar venganza y decir, ok, no entiendes, te voy a mandar esto. No, porque Dios te está preservando la vida, pero te está poniendo pruebas de enfermedades, pruebas de accidentes. ¿Para qué? Para que tú vengas a los caminos de Él. Porque ya es tu hora. Pero tanto tiempo te ha hablado por gente, te ha hablado por personas, te ha hablado en las circunstancias, y a veces no entiende uno. Hasta que Dios empieza y dice, ok, no entiendes, te voy a poner en la cama de un hospital. Te voy a poner a ti o te voy a poner a uno de tu familia. Dios también usa a las personas. Regla número 4. Dios nos habla a través de personas. Un amigo, un maestro, un padre, un predicador, un pastor. El mensaje puede ser de advertencia, o puede ser una bendición, o una palabra profética sobre nuestra vida. A veces Dios usa personas, por lo regular usa personas que te hablen del evangelio. Cuando alguien va a tu casa, toca la puerta y te empieza a evangelizar, no es porque a él se le ocurrió, es porque Dios lo permitió, es porque ese es tu día para que te conviertas. Dios es paciente, Dios tiene mucha paciencia, pero no juegues con lo que Dios te está diciendo. Si alguien va y te dice, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Acéptalo y empieza, porque no es por casualidad de que esa persona esté enfrente de ti diciéndote, no es casualidad. Todo lo que pasa en este mundo es porque Dios está en el asunto y porque Dios lo permite. Debemos ser humildes. Vamos a Mateo capítulo 21, verso 4 al 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando Jesús entró a Jerusalén, entró montado en un burrito con humildad. Ahora, ¿cómo entran los presidentes? ¿Cómo entran los mandatarios? ¿Cómo entran? Entran con escoltas armadas, entran en unas limusines, tapan calles,
cierran avenidas, bueno, hacen de todo, protegiéndolos de todo a todo. Mire, al rey de este mundo, al que hizo este mundo, al que vino a pagar en la cruz por nuestros pecados, ¿sabe cómo entró a Jerusalén? Entró montado en un burrito. ¿Qué nos enseña Jesús ahí? Humildad. Humildad. Él no llegó con corbata y con un traje muy acá y con un montón de guaruras alrededor de él. No. Él llegó montado en un burrito. Y el domingo que seguía lo iban a crucificar. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entró montado en un animal de carga que usaban para llevar leña y abono. Sin embargo, Él no se molestó. Él pidió que así fuera. Porque si nos regresamos atrás y leemos al principio, Él mandó a los dos discípulos a que fueran y desataran a un asna y un pollino y se los trajeran. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ir montado en el pollino, que era el burrito. Cuando hagamos algo para la iglesia, hagámoslo con humildad. Y esto nos dará paz. No lo hagamos para que nos feliciten, porque si no lo hacen nos vamos a molestar, porque ni las gracias nos dieron. Así que hagámoslo porque amamos a Dios y a su obra. Todo lo que hagamos en la iglesia, si eres un servidor, si eres un mujer, si eres un diácono, si eres un predicador, lo que sea, todo lo que tú hagas para la iglesia, hazlo para el Señor. No lo hagas para complacer al hombre. El hombre se equivoca. El hombre a veces te lo va a agradecer o a veces no te lo va a agradecer, pero el que verdaderamente te lo va a agradecer, ese te va a dar mucho más que cualquier hombre. Debemos ser humildes. El tiempo que estamos viviendo es difícil, pero se requiere que perseveremos en la fe para poder darle un buen servicio a Dios. Ahora que la mayoría de la iglesia estamos cerrados, tú la única forma que puedes seguir trabajando para Dios es, como te lo dije hace como unos 2 domingos atrás, abre tu casa, empieza un estudio bíblico, empieza a evangelizar, empieza a tu familia, a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposa. Como no se pueden juntar todos, júntense nada más el núcleo familiar, que son tu esposa, tu esposo, tus hijos. Ahí júntense, empiecen a leer la Biblia. Bajen el cielo a tu casa. Y vas a ver las bendiciones que vas a conseguir cuando tú hagas de tu casa una iglesia y de tu familia una congregación. Empieza a predicar en tu casa. Empieza a enseñarles a leer la Biblia. Empiezan a decirles que hay un Dios grande y poderoso que nos puede sacar de todo lo que estamos viviendo. El diablo quiso cerrar las iglesias, pero no se imaginó que en cada casa puede haber una iglesia. En cada casa. Si hay 100 casas y 100 iglesias, ¿se imagina? ¿Usted cree que el diablo va a entrar a ese vecindario? No va a entrar. No va a entrar porque en cada casa se está leyendo la palabra, se está invocando el nombre de Jesucristo. Tómate un tiempo para enseñar, para leer la palabra, para enseñar a tu familia, para orar por ella. Que no sepa tu mano derecha lo que hizo la izquierda. No pregones. No pregones que tú eres un orador, que tú eres un predicador, que tú ya le diste dinero a fulano, que le ayudaste con esto. No, no necesitas. Que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. Todo lo que hagamos para Dios, hagámoslo en secreto. El servicio a la comunidad y a la iglesia, sin esperar nada a cambio. No esperes que cuando vas a ayudar a alguien te va a felicitar o te va a dar las gracias. No. Eso que no te interese. Si te las da, qué bueno. Pero que no te preocupe, que a tu mente no entre algo malo. Que digas, no, ni le ayudé y ni las gracias me dio. No manches tu mente, no manches tu corazón con eso. Piensa siempre, cuando tú lees la palabra, tú te vas a dar cuenta que el que paga mejor es Jesucristo.
Así que sin esperar nada a cambio. Así que de Dios recibiremos la recompensa. Y quiero que sepas que Dios paga muy bien. Paga mucho mejor que cualquier hombre y que cualquier compañía. Así que no te molestes si no te dan las gracias, si no te felicitan, si no te dan una palmadita, no te molestes. Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24 dice: y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Se fija? Todo lo que hagamos, tú eres cristiano y todo lo que tú hagas por tu comunidad, por tu prójimo, por cualquier persona, Dios te lo va a pagar mucho mejor, al 100%. Sabiendo, el 24 dice, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servimos, nosotros como cristianos servimos a Jesús, a Jesucristo. Pero por medio de Él servimos a la demás gente. Sirves a tu pastor, sirves a la congregación, sirves en tu iglesia. Pero todo el servicio es para Jesucristo. Debemos ser obedientes. Vamos a Mateo 21, versos 6 y 7. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Los discípulos no solo oyeron lo que Jesús les mandó, sino que lo obedecieron y fueron y le trajeron lo que les había pedido. Los discípulos, fíjense lo que les decía anteriormente, los discípulos no renegaron, no cuestionaron la orden que les dio Jesús, solo hicieron lo que les había ordenado su maestro. Así es como tenemos que servir nosotros. A veces no nos gusta, somos humanos, nos equivocamos, a veces no nos gusta lo que nos dicen y a donde nos mandan, pero tenemos que estar conscientes y pensar siempre que al que le servimos es a Jesucristo. Servimos a la iglesia de Él. Los discípulos actuaron obedientemente, no renegaron, no cuestionaron, obedecieron la orden que les dio Jesús. Vayan y traigan y desaten a ese asna y a su pollino. Es todo lo que les dijo. Esto es ser obediente a lo que Dios manda. Pero muchas de las personas no obedecen. ¿Y sabe por qué? Porque no leen la palabra. Si usted lee la palabra, usted estudia la palabra, usted memoriza la palabra, usted va a entender por qué Dios pide que nos sujetemos a las autoridades y que seamos obedientes a Él. Pero si usted se convirtió y no lee la Biblia, pues entonces nunca va a conocer al que hizo la Biblia. Nunca va a conocerlo. Usted, para conocer a Jesucristo, tiene que leer el manual que es la Biblia. Tiene que leerla, tiene que estudiarla todos los días. Jesús nos ha enseñado por medio de la Biblia y la oración a ser obedientes, pero no lo ponemos en práctica. ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Porque no leemos, porque no oramos. ¿Por qué nos sucede esto? Es porque no leemos la Biblia y no oramos. No tenemos comunión con el Padre, no buscamos su presencia y así queremos tener éxito en nuestra familia. O sea, si usted no ora con Dios, no lee la Biblia para que Dios le hable, entonces ¿cómo usted va a tener éxito en su familia? ¿Cómo usted va a querer gobernar su familia? ¿Cómo usted va a querer guiar a su familia en los caminos de Dios si usted no ora ni lee la palabra? Para poder hacerlo, tenemos que leer la palabra, orar y estar en comunión constante con Jesucristo. Tenemos que estudiar la Biblia para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos que tenemos que evangelizar porque es una orden que Dios nos ha dado a todos los que somos sus hijos. Cuando usted se convierte, automáticamente usted acepta la gran comisión que es Mateo 28, 18 al 19. Usted tiene que empezar a predicar. Y usted puede decir, pero yo no sé predicar, no sé orar.
Bueno, con su testimonio, platicándoles lo que Dios hizo en su vida después de que usted se convirtió. ¿Cómo fue su cambio? Tenemos esa mala costumbre de dejar las cosas de Dios para cuando tengamos tiempo. Siempre es así, siempre es así. Esa mala costumbre que siempre, al cabo que el otro domingo voy a la iglesia, el otro miércoles, no, mejor no voy a leer ahora la Biblia, al cabo que si iba a leer 2 versículos o un capítulo, mañana leo 2, leo 3, y así se va. Tenemos muy mala costumbre. ¿Por qué? Porque no somos ordenados con nuestro tiempo. La prioridad es Jesucristo. El que pagó por ti en la cruz del Calvario fue Jesucristo. No fue tu trabajo. A veces nosotros ponemos más enfrente el trabajo que orar o leer la palabra. Si tú tienes en tu trabajo 10 minutos, media hora de lonche, 5 minutos, lee la Biblia. Cuando vengas en el carro, venle dando gracias a Dios porque vienes con bien y pudiste trabajar todo el día. Cuando salgas en la mañana, la misma. No tienes tiempo de leer, ok, no tienes tiempo de leer, pero ve orando. Te dan 15 minutos, te dan 15 en la mañana, te dan media hora de lonche y te dan, vuelve a dar 15 minutos. 5 minutos. 15 minutos lee diarios. 5 minutos en un break, 5 minutos en el lonche y 5 minutos en la tarde. Y te aseguro que vas a aprender mucho de la Biblia. Pero tenemos que empezar a que se nos quite esa mala costumbre de dejar las cosas de Dios a segundo término. Debemos cambiar esa actitud de desamor para las cosas de Dios. Yo con el que estoy hablando es con el cristiano, con el convertido, porque el que no se ha entregado a Jesús no conoce a Jesús. Yo te digo a ti que tú ya lo conociste. No dejes para las cosas de Dios para segundo término. Ponlo a Él en primer lugar y vas a ser bendecido. En todo, en todo. Mire lo que dice en Mateo 28, 19, 20, que es la gran comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se fija? Esa es la orden que Jesús nos dio a todo cristiano convertido y lavado con la sangre de Cristo. A todo. No hay excepción de nadie. Todo el que es convertido tiene que memorizarse este versículo y empezar a hacerlo realidad. Regla número 5. Debemos tener iniciativa en todo lo que hagamos para el Señor. Iniciativa, ¿qué es iniciativa? Dar el paso de fe. Dar el paso de fe. Si te mandan a barrer, no barras a medias. Púlete, que ese piso quede bonito. Iniciativa, iniciativa. Haz algo extra de lo que se te manda hacer. Mateo 21:8 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La Biblia dice que la gente cortaba ramas y las tendía en el camino y tendían sus mantos. Eso que estaban haciendo nadie se los había pedido que lo hicieran, sino que lo hicieron por respeto y reverencia a Jesús. Fíjese, nadie le había dicho ahora a la gente. Hay un certamen que hacen que dicen que fulano de tal va a pasar por la alfombra roja. Ahí Jesús no pasó por la alfombra roja, pasó por un montón de hojas de palmera y por un montón de mantos, que la gente se quitaba los mantos y los ponía para que el burrito pasara por donde y que iba montado Jesús. A la gente nadie le pidió que hiciera eso. Nadie. Lo hacía por amor a Jesús. ¿Sabes cómo podemos agradar a Dios? No echándole palmeras, ni mantos, ni nada.
ganando almas para Él. Nuestro único, lo que Dios ama tanto son las almas que están perdidas. Él vino a pagar por todos, pero necesitamos que ellos sepan que hay un Cristo Salvador. Y Jesús nos puso a nosotros aquí, que fuimos lavados por la sangre de Cristo, para evangelizar. Para eso nos puso. Qué feo y qué mala onda que cuando nos convertimos, no evangelizamos. Somos cristianos de la secreta. Nadie sabe que somos cristianos, nomás en la iglesia. Cuando entramos a la puerta, somos cristianos. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero cuando llegamos al trabajo o a cualquier otra parte, somos de la secreta. Nadie sabe que somos cristianos, porque a lo mejor se burlan de nosotros, ¿verdad? Pero Jesús no quiere eso. Jesucristo no quiere eso. Acuérdate siempre, cuando te convertiste, perteneciste al ejército de salvación. Entre más almas le quitemos al diablo, más almas se van a ir al cielo. Tenemos que tener amor por las almas perdidas, por el perdido, por la perdida, por la gente que anda necesitada de Jesucristo. Tú me puedes decir a mí, no, pero yo les digo, pero no dicen nada, pero es una batalla, no importa. Tú ya les diste la palabra, deja que el Espíritu Santo haga el trabajo. Cuando tú le dices algo a esa persona, esa palabra que tú le dejaste, esa palabra ya se quedó en su corazón. Tarde que temprano va a germinar y va a salir fruto de ahí. Y esa persona se va a convertir. Cuando yo tenía 15, 16 años, a mí me decían, me hablaban de la palabra, me decían la Biblia, yo decía que estaban locos. Pero ¿cuántos años pasaron para que esa palabra germinara? Y en el tiempo de Dios, a mis 45 años, fue cuando Dios me salvó. Así que no desmayes, no flaquees, sigue predicando. El trabajo de nosotros es darles la palabra y el Espíritu Santo se encarga de redarguirles. El Espíritu Santo se encarga de hacer todo lo demás. A lo mejor usted es una persona que le gusta hacer muchas cosas, es una persona emprendedora que le gustaría ayudar en la iglesia, ayudar con los niños, darle clases a los jóvenes, participar en la escuela dominical. Hay tantas áreas en la iglesia que usted pudiera ayudar. Acérquese a un líder, a su pastor, y pregúntele qué le puedo ayudar en la iglesia. En las iglesias siempre hay algo que hacer, siempre. Ahí lo que se necesita es gente disponible para aprender. Usted no tiene que llegar enseñado, a usted se le enseña ahí. Y empiece a servirle al Señor por medio de su iglesia, ayudando a su comunidad, ayudando a la gente, ayudando a limpiar, ayudando a servir. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Estos dos discípulos nos dieron el ejemplo. ¿Cómo es que tenemos que obedecer a Dios y servirle? La Biblia no nos enseña nada, y ni he leído nada yo que diga que los discípulos estaban enojados y preguntando cosas. ¿Por qué el Señor nos manda a hacer esto si ni conocemos a las personas? No nos enseña nada. Lo único que nos enseña es que fueron obedientes y que obedecieron a Jesús, a su Maestro. Dios nos da también el ejemplo. Mire lo que dice Marcos 10:45. Usted que está en su casa y si lo puede marcar, márquelo para que lo vuelva a leer. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, Jesús no vino a que le sirvieran. Él vino a servir. Y no solo eso, vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza viene de servir, no de buscar posiciones en autoridad. Tú puedes ser el que limpia los baños en una iglesia o el que limpia el parqueadero. Eso no importa. Las iglesias y el mundo donde vivimos ponen posiciones, pero para Dios todo mundo somos iguales, todos somos iguales. Jesús no solo vino a rescatar lo que se había perdido, sino también vino a servir.
Y con esto termino. Y recuerda que el que no sirve, no sirve. ¿Verdad que no sirve? No sirve. Y eso es triste. Porque después de que te convertiste, y si no pusiste tus dones para servir en la iglesia, entonces ¿de qué te sirve tener dones? Con esto termino. Yo te lo agradezco. Muchas gracias por tu atención. Y yo quiero hacer un llamado. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, pero ahora lo quieres recibir porque quieres ponerte al servicio de tu iglesia, yo te voy a pedir que repitas esta oración. Y si tú te alejaste de los caminos del Señor, también repítela. Y si te alejaste por cualquier cosa que te hicieron o que no te dieron las gracias, trabajabas mucho en la iglesia y nadie te lo agradecía, empieza a leer la Biblia para que entiendas de quién viene la bendición. La bendición no viene del que le sirves en la iglesia, la bendición viene de Jesucristo. Él te va a bendecir. Repite conmigo: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Envía ahora a tu Santo Espíritu a mi corazón para darme el poder de rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias por tu amor, tu salvación y la nueva vida que me das en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo te felicito si tú hiciste esta oración. Yo te voy a pedir que si necesitas ayuda, necesitas hablar con alguien, te voy a dar mi número de teléfono. Es área 909-586-5560. Y un anuncio más: si necesitas oración por sanidad, oración por un trabajo, por lo que tú gustes, mándame un texto a este número de teléfono y todos los días vamos a estar orando por esa petición que tú nos mandes. Yo espero que me mandes un texto a este número de teléfono y yo con todo gusto lo voy a copiar y lo voy a poner con las personas que están orando todos los días en la mañana, todos los días de la semana. Así que yo te bendigo y te cubro con la sangre de Jesucristo. Permíteme orar para despedirnos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche, Padre, que pudimos, Señor, enseñar y predicar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por esas personas que se convirtieron, Padre. Gracias por esas que se reconciliaron contigo, Padre. Gracias por esa atención que pusieron, Padre, a tu palabra. Señor, yo bendigo a estas personas, bendigo su casa, bendigo su entrada, bendigo su salida, Padre. Y que cualquier persona que esté enferma, Padre, yo en este momento, Padre, la declaramos sana en el nombre poderoso de Jesús, de cualquier enfermedad que tenga, Padre. Padre, el que no tiene trabajo, Padre, dale trabajo, Padre. Ayúdale a encontrar un buen trabajo, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia esta noche, Padre. Nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder venir a esta tu casa, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga.